Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de Apologética. Vamos a desarrollar en este día el tema ¿qué clase de Dios existe? Vamos a ver algunos atributos de Él y algunas otras características que son importantes que aprendamos o que recordemos acerca de Dios. Dice en su material que si queremos demostrar que Dios existe y que es el Dios de la Biblia, debemos comprobar que todas las cosas planteadas por los argumentos mencionados en la clase anterior, ¿verdad?, son verdaderas. Cada una constituye algo a nuestro conocimiento de Dios y en conjunto forman un cuadro que solo puede corresponder al único y verdadero Dios. Y vamos a comenzar con una de las cosas importantes de lo que es Dios. Y Dios es poderoso. Y eso pues nos lo dice la creación. Dice que a partir de la creación prueba no solo que Dios existe, sino que tiene poder. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nada puede existir si Dios no lo hubiera creado. Es sumamente importante que nos podamos detener, ¿verdad?, a leer y quizás aprender este versículo porque considero yo que es bueno que nosotros podamos tener un fundamento bíblico para poder defender eso. O sea, ¿por qué decimos nosotros que Dios es o por qué Dios existe? Vemos que Juan nos decía, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho, o sea, no hubiera existido si no hubiera sido por Él. También tenemos Hebreos 1:2, Primera de Corintios 8:6, que ustedes pueden ir leyendo. Dice, solamente un Dios con un increíble poder puede crear y sostener todo el universo. Job 26, del 7 al 10, nos habla un poco acerca del detalle ese de la creación, de crear las aguas y de crear los cielos. Vemos también que para Job fue bastante, por decirlo así, complicado en algún momento estar recordando todas esas cosas de las cuales Dios había creado, pero Job tuvo que hacerlo para que él pudiera de alguna manera entender lo que él estaba pasando y quién era el que estaba permitiendo que él pudiera pasar por circunstancias como esas. Dice, su energía tiene que ser mayor que toda la que haya tenido a su disposición la creación completa. Pues Él no solo causó todas las cosas, sino que las mantiene juntas y existentes. ¿Quién? Dios. E incluso dice que sostiene su propia existencia. Eso es más poder de lo que podemos nosotros imaginar. Otra característica importante de Dios es que Dios es inteligente. Y yo investigaba un poquito acerca de un astrofísico norteamericano que se llama Carl Sagan. Dice que reconoce que el diseño del universo es muchísimo más que lo que el ser humano pueda concebir. Y encontré en una página de National Geographic que él decía, ¿verdad? Varios libros que él ha creado, fue un hombre muy inteligente. Y lo último, antes de que él falleciera, porque murió en 1996, hace ya algunos años, era importante para él descubrir por qué lo del calentamiento global. Entonces, este hombre en realidad fue muy inteligente. Dice que él escribió a menudo sobre religión y sobre la relación entre esta y la ciencia. Sus palabras, dice, destilan su escepticismo en la visión tradicional que las religiones tienen de un Dios creador. Él decía, la idea de que Dios es un hombre blanco, de grandes dimensiones y de larga barba blanca, sentado en el cielo y que lleva la cuenta de la muerte de cada gorrión, es ridícula. Eso es lo que él decía. Pero si por Dios uno entiende, dice, el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo, entonces está claro que dicho Dios existe. A la larga, con lo que él estaba presentando ahí, se estaba contradiciendo, ¿verdad? Porque quizás lo que querían expresar muchas personas, donde dice de que Dios está sentado en el cielo, que lleva la cuenta de cada muerte de un gorrión, o sea, no es tal cual así, pero sí lo es, porque Dios está allí y Él sabe
cómo está todo el universo, todo lo que Él ha creado. Pero Él dice que si uno entiende el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo, entonces está claro que Dios existe. Era un astrofísico norteamericano. Dice, el argumento a partir del diseño nos demuestra que aquello que causó el universo no solo tuvo gran poder, sino además gran inteligencia. Dios conoce las cosas. En Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes, le dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. A este punto, en Job 42, que es el último capítulo del libro, él había comprendido esta situación. Dice que él conoce todas las cosas, incluso las que no podemos entender. Esto abre la posibilidad de que Dios sepa todas las demás cosas. Por ahora basta decir que Dios al menos sabe todo lo que hay que saber acerca de la manera en que pensamos, porque nos diseñó nuestros cerebros. Él nos hizo, Él nos formó. Entonces conoce todo de nosotros, sabe cómo funcionamos y a la perfección, o sea, porque Él nos hizo. Veamos, tenemos acá otra cita bíblica, Isaías 66:18, y tenemos Mateo 9:4. Y esta me llamó más la atención porque dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estaba hablándole a los escribas y a los fariseos que nunca, ¿verdad?, lo dejaban en paz por el hecho de que siempre andaban buscando algo de qué tomarse, algo que él hubiera hecho mal. Entonces, pero Dios dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, Él sabe lo que hay en nuestra mente. Y a veces, para pecar, nosotros no necesitamos ejecutar el pecado, sino que el pecado puede quedar en nuestra mente. Y de igual manera, ya lo hicimos. Y muchas veces creo yo que se toma esto como, bueno, si ya lo pensaste, hacelo. O sea, no debería de ser, ¿verdad?, la opción, sino que ahí mismo, o sea, si yo ya pequé con mi pensamiento, entonces ahí mismo le pido perdón a Dios. No necesariamente que como ya lo pensé, entonces lo tengo que hacer. No es la forma correcta de actuar, sino que ahí mismo nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pensamientos, porque Él sí los conoce. Dios es moral. La existencia de la ley moral en la mente de un legislador tal nos demuestra que Dios es un ser moral. Él no está por encima de la moralidad, como algunos reyes piensan que lo está, ni por debajo de ella. Dios es moral por naturaleza. Esto significa que parte de lo que sabe es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y eso lo dice en Mateo 12:34, donde le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa diferencia Dios la tiene perfectamente y por eso, así pues, Dios no solo es moral, sino que también Él es bueno. Dios es necesario. Esta parte me gustó mucho porque yo siempre he considerado que en medio de todo lo que nosotros podamos estar viviendo día con día, necesitamos a Dios. Lo necesitamos. Estemos contentos, estemos tristes, estemos devastados, estemos frustrados, estemos como estemos, siempre vamos a necesitar a Dios. Él es necesario. Dice, el argumento a partir de la idea del ser necesario puede no probar que Dios existe, pero ciertamente nos dice mucho acerca de Él en cuanto sabemos que existe. Porque ¿quién nos dice eso? El argumento de la creación. Dijimos que la existencia necesaria significa que Él no puede existir. ¿Por qué? Porque eso de modo que no tuvo comienzo ni tuvo fin. Dios, ¿verdad?, no es un ser creado porque no dice, y nació Dios, no viene eso, no está, porque Él es. Dice, pero también significa que Él no puede llegar a ser en otra forma. Él debe ser necesariamente como es. Así como es Dios, así lo necesitamos todos. Definitivamente que es importante que no podemos, dice, eliminar todo cambio de su ser. O sea, Dios es inmutable, Dios es así como es Él, así Él es necesario, así nosotros lo necesitamos en nuestra vida.
Dice en Hebreos 7:24, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, ahí está, lo necesitamos, Él no cambia. Sin cambio, dice, es más, dado que el ser necesario no puede ser, el que no puede tener límites. Un límite significa no ser en algún sentido, y eso es imposible, porque Él es infinito. Si hay un límite, ¿verdad? Significa que ya no se puede avanzar más de ahí, pero Dios no tiene límites. Dice, además, no puede limitarse a Dios, ¿verdad?, a categorías como aquí y ahora, porque Él es ilimitado. Debe estar en todas las partes, en todos los tiempos, por lo tanto, también es omnipresente. Eso lo podemos ver en el Salmo 139, de los versículos del 7 al 10. Todos estos atributos se entienden cuando comprendemos que Él es necesario. Definitivamente que creo que todos nacemos con esa inquietud en el corazón de que necesitamos algo. Y además de ser un algo, en realidad nos damos cuenta que viene siendo Dios complementando nuestras vidas. Y creo que todos los que estamos estudiando de alguna manera en el colegio de teología, lo hacemos así. Unos probablemente lo hagamos por querer conocer más, pero yo creo que esa necesidad de conocer más viene de parte de Dios a nuestras vidas para que nosotros lo busquemos constantemente. Luego tenemos acá que Dios es único. Hemos dicho que Dios es todopoderoso, omnisciente, todo bueno, infinito, increado, inmutable, eterno y omnipresente. Pero ¿cuántos seres como ese pueden haber? ¿Cuántos seres como eso, que tenga todo esto, todopoderoso, omnisciente, bueno, infinito, increado, inmutable, eterno y omnipresente? No hay. Entonces eso significa que Él es una clase de único por definición. Dice 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Si hubieran dos seres ilimitados, ¿cómo pudiéramos distinguirlos? Si no se tienen límites que definan dónde termina uno ni dónde comienza el otro, de igual manera, ninguno podría empezar o terminar. Entonces, solo puede haber un ser infinito y el otro no. Nosotros somos los seres finitos y Dios el ser infinito, y es único. Dios es el Señor de la creación, que ya estuvimos hablando también bastante acerca de eso. Y algo que dice que todo el argumento a partir de la creación fundamenta que el universo no puede explicar su propia existencia, que no es Dios. Ese mismo punto puede alegarse si consideramos a un individuo. Existo, pero no tengo manera de responder por mi propia existencia. Queda dolorosamente claro que mi ser no es necesario. Nosotros, como seres humanos, puedo dejar de existir en cualquier momento y el mundo sigue adelante sin nosotros. Obviamente sí, pero ¿qué pasa si Dios deja de existir? Ahí sí, estamos mal. Ya nada sería de lo que es ahora. Dios es Yahvé. Dice que este es el Dios de la Biblia. Dios le dio su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy, y eso lo vemos en Éxodo 3:14. Y con eso, su naturaleza misma es existir. Cualquiera puede decir, yo soy lo que soy. Vean, yo soy lo que soy porque pues sin ni modo, así soy yo. Esto suena hasta como trabalengua, ¿verdad? Pero solamente Dios puede decir, yo soy el que soy. Él es el yo soy. La Biblia también lo llama eterno, inmutable, infinito, toda bondad y todopoderoso. Vea que en todos los aspectos no pueden haber dos seres infinitos. Este Dios que nos señala el argumento es el Dios de la Biblia. Hay algunas objeciones sobre todo esto que nosotros estamos viendo acerca de la existencia de Dios.
Y dice, si todo necesita una causa, entonces, ¿qué causó a Dios? Aquí es donde argumentamos nosotros y nos vamos a lo de la creación. O sea, dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Quién estaba en el principio? Dios. Dice, hay un argumento filosófico de las tres posibilidades del ser, que tiene mucho de verdad que ver con respecto a Dios. Dice que todo ser que existe debe pertenecer a una de estas tres categorías. Los seres autocausados, es decir, son aquellos que supuestamente se causan a sí mismos. No tiene mucha lógica, pero está. Problema, dice aquí, que inunda este tipo de ser, es por causarse a sí mismo, un ser tendría que existir antes de existir. Esto se vuelve como muy ilógico, lo cual es una contradicción lógica. Algo no puede actuar sobre sí mismo antes de existir. Por lo tanto, los seres autocausados son imposibles. Nadie puede ser una causa y un efecto al mismo tiempo, o es la causa o es el efecto, ¿verdad? No podemos ser nosotros decir, yo me hice yo solito, o sea, no hay opción. La otra parte es los seres causados por otro. Dice que son aquellos cuya existencia dependen de una causa externa. Y aquí hay unos ejemplos donde dice, un hijo existe porque tuvo padres. Un edificio existe porque alguien lo construyó. Una mesa existe porque un carpintero la fabricó. La mayoría de las cosas que observamos en el universo pertenecen a esta categoría. Todo de verdad. Dios nos hizo a nosotros y nosotros hicimos todas esas cosas. Por ejemplo, un edificio, una mesa, todo lo más básico que puedas hacer, alguien lo hizo. O sea, tiene un fin, tiene un principio, y obviamente va a tener un fin. Dice que, sin embargo, si todo fue causado por otro, surgiría la pregunta, ¿qué causó? La primera causa. Yo sé que este tema puede ser un poco enredado, ¿verdad? Pero pidámosle al Señor, ayúdame a poder entender, a poder comprender esto. Tal vez para algunos se haga mucho más fácil, para otros no. Pero yo considero que es importante que podamos leer varias veces, si aún así hay algunos detalles acá que no quedan muy claros, no duden en preguntarme, ¿verdad? Si cada causa dependiera de una causa anterior infinitamente, nunca habría una explicación definitiva de por qué existe algo en lugar de nada. Y en la otra parte de los seres es los seres incausados. Vea este y quiero que le pongamos muchísima atención. Dice, son aquellos cuya existencia no depende de ninguna causa externa. Existen por necesidad propia y no comenzaron a existir. Si los seres autocausados son imposibles y una cadena infinita de seres causados no explica finalmente la existencia, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Si para que exista un hijo tuvieron que haber padres, los padres tuvieron al hijo. Una mesa no apareció de la nada, sino que tuvo que haber alguien que hiciera esa mesa. Entonces dice que la fuente de la última de todo lo demás. Este razonamiento armoniza con la revelación bíblica cuando Dios se presenta a Moisés. Yo soy el que soy. Lo que hablaba, ¿verdad? Dios Yahvé. Dice el Salmo 92, no dice, llegué a ser ni fui creado, sino que existe por sí mismo. Asimismo, el Salmo 92 declara, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. David tenía muy claro con respecto a la existencia de Dios. O sea, esto de saber que a veces dice uno, no sé quién soy, ni qué voy a hacer, ni nada. O sea, la existencia de uno, eso no viene de ahorita, eso viene de años. Pero David reconocía, dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. La idea es que todo lo creado necesita una causa, pero Dios no es un ser creado, es el ser eterno e incausado
del cual depende todo lo demás. Esto es como la base, lo básico para que nosotros podamos aprender de todo esto, de las tres formas del ser. Un defensor de este argumento podría resumirlo con una pregunta sencilla. Si todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿qué explica la existencia de todo lo que comenzó a existir? La respuesta es un ser que nunca comenzó a existir y por lo tanto no necesita una causa. Y ese ser es Dios. Vea que es sumamente importante que nosotros podamos detenernos a leer esto, porque nos va a dar a nosotros un mejor razonamiento en cuanto a quién es Dios. La ley moral, dice, es arbitraria o trasciende a Dios, es otra de las objeciones. Nuestro punto de vista es que la ley moral se arraiga en la bondadosa y amante naturaleza de Dios. Esto no es algo que trasciende a Dios, sino que es inherente a Él. Es imposible que Dios desee algo que no concuerde con su naturaleza. Dios es bueno y no puede querer arbitrariamente al mal, así que no hay dilema. Y el mal que existe en el mundo viene ¿de dónde? Del corazón de las personas, de lo que tienen guardado en su corazón. Y ahí empieza el mal. Dice, si Dios no tiene límites, debe ser bueno y malo, existente y no existente, fuerte y débil. Dios es ilimitado y queremos decir que es ilimitado en sus perfecciones. El mal no es una perfección, sino una imperfección. Dios solo está limitado por su ilimitada perfección. Es decir, Él es perfecto. Si Dios sabe todo y conoce, y su conocimiento no puede cambiar, todo está predeterminado y no hay libre albedrío. Esto de verdad es bastante cuestionado muchas veces, porque dicen, bueno, si ya está destinado qué es lo que nosotros vamos a hacer, entonces quiere decir que hacemos lo que Dios dice que hagamos y que entonces no hay libre albedrío. Pero eso no es así. Saber qué harán los hombres con su libertad no es lo mismo que ordenar lo que deben hacer contra su libre elección. Vean, saber qué harán los hombres con su libertad no es lo mismo que ordenar lo que deben hacer contra su libre elección. Nosotros somos libres de elegir y buscar a Dios. O sea, Dios está ahí. Si nosotros queremos, llegamos a Él y Él nos recibe y nos acepta, nos da esa opción. Él jamás va a doblegar, digamos, nuestra voluntad y decirnos tienen que. Probablemente nos pasen circunstancias que nos hacen buscar a Dios, sí, pero al final es nuestra decisión, porque hay gente que pasa por muchas dificultades y cosas difíciles en su vida y aún así no busca a Dios. Entonces cada quien decide. Dios es responsable del hecho de la libertad, pero los hombres son responsables por sus actos de libertad. Dios puede aún persuadir a los hombres a que tomen ciertas decisiones, pero no hay razón para suponer que coercionen. ¿Qué significa coercionar? Obligar, presionar o forzar a una persona a actuar de determinada manera contra su voluntad. Y eso jamás lo hará Dios con nosotros. Él nunca podemos decir que va a coercionarnos una decisión que destruya nuestra libertad. Él obra de manera persuasiva y no coercitivamente. O sea, Dios nos da un libre albedrío y es nuestra decisión. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.